Sobre el altar había 12 pares de zapatos, dispuestos en una fila perfectamente recta, desde sandalias infantiles hasta pesadas botas de hombre. Era el 25 de marzo de 1980 y en la pequeña iglesia de madera en el corazón de la Sierra Madre Occidental reinaba un silencio absoluto. Los zapatos eran la única prueba de que las 12 personas que habían entrado allí para la misa 2 días antes alguna vez existieron. Se llamaba Javier Mendoza. Tenía 35 años y era el sacerdote del asentamiento maderero de las Sombras. Fue él quien ofició la misa dominical, después de la cual desaparecieron 3 familias: los García, los López y los Morales, todos conocidos en la región como los de Mendoza, aquellos que habían creído en el fin del mundo de forma demasiado literal. Existen informes policiales cuyo contenido nunca ha sido revelado en su totalidad. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta ahora. El guardabosques, Miguel Torres, encontró la iglesia el martes por la mañana. La puerta, que el padre Mendoza siempre cerraba con un enorme candado, estaba abierta de par en par. Intrigado, entró. El aire era frío y pesado, olía a velas consumidas y a sal. El interior estaba vacío, pero impecablemente limpio. Sobre el púlpito había un cuaderno abierto. Dentro había una lista de 12 nombres, y junto a cada uno, una cruz roja cuidadosamente dibujada. Al lado del cuaderno estaba la llave de la iglesia. Fue esa llave lo que más inquietó al guardabosques. Era la única, y Mendoza siempre la llevaba consigo. Dejarla en la iglesia abierta era como renunciar a su autoridad, como cerrar definitivamente un capítulo. Torres llamó a la policía desde el Salto. Lo que los agentes descubrieron en el lugar cambió para siempre la percepción de aquel pequeño asentamiento olvidado de Dios y de los hombres. Los 12 pares de zapatos sobre el altar eran solo el principio. Alrededor del altar había un círculo perfecto de sal esparcida. Dentro de él había 12 velas blancas, cada una consumida exactamente hasta la mitad. Y en el piso de madera del presbiterio, grabada con una herramienta afilada, estaba la fecha: 23/03/1980, el día del tránsito. ¿Quién era Javier Mendoza? Llegó a las Sombras en 1976, apenas un año después de ser ordenado en Durango. Joven, enérgico, con los ojos ardientes de un fanático. Hijo de un maestro y una enfermera, evacuado al sur durante su infancia por conflictos, regresó al norte en 1947. En el seminario fue considerado un estudiante brillante, pero también inquietante. Su tesis, titulada La resurrección física como liberación de la materia, fue calificada por la diócesis como teológicamente problemática. Los profesores advirtieron que Mendoza trataba el Apocalipsis no como una metáfora, sino como un manual de instrucciones para el fin del mundo. A pesar de ello, le permitieron ordenarse. Lo enviaron a las Sombras, una pequeña parroquia en un lugar remoto, donde debía estar bajo observación. Fue el error perfecto. Le dieron exactamente lo que necesitaba: aislamiento y un grupo de personas aisladas del mundo, sedientas de un líder fuerte. Sus sermones fueron diferentes desde el principio. No hablaba de misericordia y esperanza, hablaba de fuego, juicio y el fin inevitable. Hablaba de los elegidos, que serían los únicos en salvarse, cruzando el umbral hacia un mundo nuevo y mejor. Rápidamente reunió a su alrededor a un grupo de los 12 fieles más devotos. Fueron ellos, 3 familias con sus hijos, quienes desaparecieron con él. Alrededor de 1978, Mendoza comenzó a organizar reuniones secretas. Se llevaban a cabo en la iglesia, entre semana, siempre al anochecer. Solo participaban los apóstoles de la nueva era, como él los llamaba. El resto de los feligreses comenzó a distanciarse de ellos. Los de Mendoza se convirtieron en los bichos raros locales, dejaron de hablar con sus vecinos, vendieron sus pequeñas propiedades. Sus hijos dejaron de ir a la escuela. El propio sacerdote les enseñaba usando un único cuaderno escrito a mano que era una mezcla de catecismo y el Apocalipsis de San Juan. La Sierra Madre Occidental constituía una barrera natural. Bosques densos, caminos de tierra, falta de teléfonos y electricidad. Pero la verdadera fortaleza era la barrera psicológica que Mendoza había construido alrededor de su grupo. Los convenció de que el mundo exterior estaba corrupto y condenado a la destrucción, que el contacto con otras personas era una contaminación espiritual que retrasaría su preparación para el tránsito. Cuando la policía inició la investigación, los primeros pasos se dirigieron a la casa parroquial, una pequeña cabaña junto a la iglesia. Allí encontraron pruebas de cuán metódicos y a largo plazo habían sido los preparativos de Mendoza. En el armario colgaban 12 túnicas blancas cosidas a mano, con los nombres bordados en la espalda. Sobre el escritorio había mapas de la sierra. En ellos estaban marcados viejos refugios mineros y cuevas naturales. Junto a los mapas había un cuaderno, idéntico al del púlpito.
Contenía un plan detallado, dividido en 4 fases. Fase 1, purificación por ayuno, 7 días. Fase 2, oración sin sueño, 3 noches. Fase 3, quitarse los zapatos como símbolo de abandono del mundo. Fase 4, el tránsito. La palabra tránsito no estaba explicada en ninguna parte, pero en las notas personales de Mendoza, encontradas en el mismo cajón, se repetía un motivo: la necesidad de abandonar el cuerpo, que es nuestra prisión. En la cocina, sobre la estufa fría, había una olla con restos de sopa de verduras. Un análisis de laboratorio reveló más tarde la presencia de fenobarbital, un potente somnífero. En la dosis adecuada, provoca un coma profundo. Mendoza no actuaba en un arrebato. Estaba ejecutando un plan que había creado durante al menos 2 años. En febrero de 1980, vendió su único objeto de valor, una vieja camioneta Ford. Al vecino que la compró, le dijo que ya no necesitaría el vehículo. Una semana antes de desaparecer, compró en la farmacia de El Salto una gran cantidad de vendas y desinfectantes. A la farmacéutica le explicó que se preparaba para un largo viaje. La policía inició la mayor operación de búsqueda en la historia de la región de la posguerra. Cientos de agentes, soldados, perros rastreadores y un helicóptero peinaron la Sierra Madre Occidental durante 2 semanas. No encontraron nada, ni cuerpos, ni rastros de un campamento, ni objetos abandonados, salvo uno. En mayo, a 8 kilómetros al este de la iglesia, un cazador encontró un trozo de tela blanca enganchado en la rama de un pino alto. Era un fragmento de una túnica, con la letra K bordada. Pertenecía a Karina García, de 8 años. Pero esa fue la única pista. El grupo de 12 personas y su líder se habían desvanecido en el denso bosque, como si nunca hubieran existido. La prensa local guardó silencio. Solo un mes después apareció una breve nota sobre un lamentable accidente. La diócesis de Durango emitió un comunicado en el que se desvinculaba de Mendoza, llamándolo profeta autoproclamado. El caso fue asumido por la Dirección Federal de Seguridad, DFS, y los expedientes fueron clasificados como secretos. Oficialmente, la investigación se cerró en 1982 debido a la no localización de los autores ni de las víctimas. La Iglesia de las Sombras fue cerrada y desacralizada. Nadie quería volver a rezar allí. El edificio comenzó a deteriorarse, a cubrirse de musgo. Los lugareños lo evitaban, especialmente al anochecer. Contaban que a veces se oía un canto suave desde el interior, aunque la iglesia llevaba años vacía. La llave, que había quedado sobre el púlpito, se convirtió en la única prueba material de que esta historia había sucedido realmente. El expediente del caso, marcado con el número 780, engordaba a un ritmo alarmante. Actas de interrogatorios a vecinos, informes de rastreo del bosque, análisis de laboratorio. Todo creaba la imagen de una investigación que cada día se volvía más impotente. Los policías de El Salto y Durango, que a diario se ocupaban de robos de ganado y peleas en cantinas, se enfrentaban a algo que superaba su imaginación. Inicialmente, se plantearon 3 escenarios. Primero, suicidio colectivo. Mendoza dio veneno a sus fieles y luego se quitó la vida. Pero, ¿dónde estaban los cuerpos? La Sierra Madre es vasta, pero no es un agujero negro. 12 cuerpos, incluso ocultos, habrían dejado algún rastro. Olor, actividad de animales. Nada. Segundo escenario, asesinato. Alguien externo asesinó a todo el grupo. ¿Pero el motivo? Mendoza y sus seguidores no poseían nada de valor. Eran pobres, estaban aislados. Además, no había signos de lucha. La iglesia estaba impecablemente limpia, como preparada para la visita de un obispo, no para una masacre. Tercer escenario, el más improbable, pero el único que encajaba con la falta de cuerpos: la huida. Mendoza organizó y llevó a cabo la evacuación de todo el grupo. ¿Pero a dónde? En el México de 1980 no se podía ocultar a 13 personas a largo plazo. Alguien tendría que haberlos visto. Y sin embargo, nadie vio nada. Las familias de los desaparecidos, aquellas que no se habían dejado arrastrar al círculo de Mendoza, vivían un infierno. La madre de Wenceslao García, uno de los padres desaparecidos, acudió al puesto de policía de El Salto todos los días durante un mes. La anciana enferma se sentaba en un banco de madera y esperaba. No lloraba, no gritaba. Simplemente se sentaba y miraba a los policías con ojos vacíos. Su presencia silenciosa era peor que las acusaciones más ruidosas. Los investigadores se centraron en el pasado de Javier Mendoza. Interrogaron a sus compañeros de seminario, a sus antiguos profesores. Todos repetían lo mismo: devoto, inteligente, pero con una peligrosa obsesión por el apocalipsis. Uno de los sacerdotes recordó una conversación con Mendoza justo antes de su ordenación. El joven diácono supuestamente dijo: la iglesia teme a la verdadera fe, teme a aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo literalmente, hasta el final,
Pero yo no tengo miedo. Un avance pareció ser el testimonio de Ana Morales, hermana de la desaparecida María. Contó su última conversación con su hermana una semana antes de la desaparición. María estaba extrañamente tranquila, incluso alegre. Dijo que pronto todos los problemas terminarían, que, junto con su familia, emprendían un viaje del que no hay retorno. Cuando le preguntó a dónde iban, solo respondió: allí donde ya no hay dolor ni miedo. El padre Javier lo ha preparado todo. Ana intentó advertirla. Le dijo que Mendoza era un charlatán. María solo sonrió. Tú no lo entiendes. Hemos sido elegidos. Es un gran honor. Al final, le dio a su hermana un pequeño crucifijo de madera. Toma esto como recuerdo. A donde vamos ya no lo necesitaremos. La llave que estaba en el púlpito se convirtió en la obsesión de un joven sargento de Durango, Víctor Nájera. Algo no le cuadraba. Estaba demasiado limpia, colocada de forma demasiado simbólica. No era un simple descuido, era un mensaje. Una noche, una semana después de iniciada la investigación, Nájera tomó una decisión. Cogió las llaves de la patrulla y, sin informar a sus superiores, condujo hasta las sombras. Quería ver ese lugar una vez más, solo, en silencio. La noche en la Sierra Madre era negra y densa. La pequeña iglesia en el claro parecía un fantasma. El sargento Nájera entró, iluminando el camino con su linterna. El aire seguía siendo pesado, inmóvil. El olor a sal y cera, aunque más débil, aún flotaba en el ambiente. Se paró frente al altar. El haz de luz de su linterna se deslizó por los bancos vacíos, por las imágenes de santos cubiertas de polvo, por el púlpito donde hasta hacía poco reposaba la llave. Se acercó al presbiterio y se agachó sobre la fecha grabada en el suelo. Pasó los dedos por las ásperas letras. El día del tránsito. Fue entonces cuando lo vio. Justo al lado de la inscripción, en la rendija entre dos tablas, había algo pequeño y metálico. Lo sacó con cuidado usando su navaja. Era un único casquillo de bala de latón, calibre 7.62 mm, utilizado en los rifles de asalto G3, el arma estándar del ejército mexicano y la policía. Estaba vacío, percutido. No estaba en el informe de la escena. Alguien lo pasó por alto, o lo plantó después. Nájera guardó el casquillo en el bolsillo. Sabía que este caso tenía un segundo fondo, mucho más profundo y sucio de lo que nadie suponía. Cuando regresó al cuartel e informó de su hallazgo, esperaba una reprimenda por insubordinación, pero también interés. En lugar de eso, se encontró con un silencio glacial. Su comandante lo escuchó, tomó el casquillo y luego le ordenó escribir un informe e irse a casa. No vuelva a este caso, sargento. ¿Entendido? Es una orden, dijo en voz baja. Nájera comprendió que acababa de tocar algo que no debería haber tocado. 2 días después, 2 hombres vestidos de civil llegaron al cuartel de Durango. Llegaron en un sedán negro, sin placas oficiales. Se presentaron como oficiales de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, de la Ciudad de México, aunque su comportamiento y sus miradas frías sugerían algo más. Declararon que asumían la investigación sobre la desaparición en las sombras. Exigieron la entrega de todos los expedientes, todas las pruebas, incluidas la llave y el cuaderno. Los policías locales no tuvieron nada que decir. En 1 hora, toda la documentación del caso 780 fue empaquetada en cajas metálicas y desapareció en el maletero del sedán negro. Uno de los oficiales, al salir, se detuvo junto al sargento Nájera. «Buen trabajo con ese casquillo», dijo sin sonreír. «Pero la próxima vez, recuerde que la curiosidad es el primer paso al infierno, y nosotros nos aseguramos de que nadie llegue allí antes de tiempo». El caso fue trasladado oficialmente a la Ciudad de México y clasificado como secreto. Todos los agentes locales recibieron la orden por escrito de cesar cualquier acción y mantener absoluta confidencialidad. Víctor Nájera fue trasladado 3 meses después a la Policía de Tránsito en Mazatlán. Entendió la indirecta. ¿Por qué los servicios de inteligencia se interesaron por el caso de una secta perdida en la sierra? ¿Se trataba solo de encubrir la vergonzosa incompetencia de la policía local? ¿O había algo más en las notas de Mendoza, en su enferma teología del fin del mundo? ¿Algo que representaba una amenaza real para el Estado? ¿Y de dónde salió ese casquillo militar en una iglesia abandonada? El cierre oficial del caso de Javier Mendoza fue como sellar la tumba de víctimas anónimas. La DFS absorbió los expedientes, y la historia de los fieles desaparecidos se convirtió en una leyenda local, una historia susurrada al anochecer, sobre los fantasmas del bosque. Durante años, la Sierra Madre Occidental guardó su secreto, y el sedán negro que se llevó la verdad de Durango nunca regresó. Llegaron los años 80, el terremoto del 85, y luego los cambios políticos. México cambió, y con él, el acceso a la verdad. A principios de los 90 comenzó una oleada de apertura de archivos. Periodistas e historiadores se lanzaron sobre los expedientes de la DFS, buscando historias de traición, resistencia y crimen. Pero el caso de las sombras permaneció intacto.
Reposaba en el Archivo General de la Nación, etiquetado como estrictamente confidencial, incluso después del cambio de régimen. No fue hasta 1998 que Pedro Solís, un exfiscal de los años 70 que después de su jubilación se dedicó a investigar crímenes sin resolver del antiguo régimen, se interesó por el caso. Encontró el nombre del sargento Víctor Nájera en un antiguo informe disciplinario. El motivo oficial del traslado de Nájera a la Policía de Tránsito en Mazatlán fue realizar acciones operativas sin el consentimiento de un superior. Solís sabía lo que eso significaba. Era el lenguaje estándar utilizado para silenciar a los agentes demasiado curiosos. Encontrar a Nájera le llevó varios meses. Ya estaba retirado, viviendo en una pequeña casa cerca de Culiacán. Al principio no quiso hablar. Hay puertas que es mejor no abrir, incluso después de 20 años, dijo. Pero Solís fue paciente. Finalmente, el ex policía se quebró. Habló de la noche solitaria en la iglesia de las sombras, del olor a sal y cera y del pequeño casquillo de latón que lo cambió todo. Ese casquillo se convirtió en la obsesión de Solís. ¿Por qué una sola bala percutida de un rifle militar era tan importante que requirió la intervención de la DFSC? Comenzó a excavar en los archivos militares. Lo que descubrió arrojó una luz completamente nueva sobre el Día del Tránsito. En marzo de 1980, exactamente la semana en que desapareció el grupo de Mendoza, en la Sierra Madre Occidental, en el sector que incluía los alrededores de las sombras, se estaban realizando ejercicios secretos de una unidad especial del ejército mexicano. Oficialmente eran maniobras con el nombre clave Escudo 80, pero en uno de los anexos del informe final, Solís encontró una breve mención cifrada sobre un incidente con civiles en la zona de exclusión y la neutralización efectiva de la amenaza. No había detalles, solo una fecha, 24 de marzo de 1980, temprano en la mañana, el día después de la desaparición. Solís comprendió que Mendoza y sus fieles no desaparecieron, fueron liquidados. Su tránsito no fue un ascenso metafísico, sino un final brutal y físico. Entraron donde no deberían haber entrado. Pero aún faltaban respuestas a las preguntas clave. ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué murieron todos, incluidos los niños? La verdad llegó de la fuente menos esperada. En 2001, durante los trabajos de restauración en un antiguo palacio en Durango, que alguna vez perteneció a la diócesis, encontraron una caja de metal emparedada detrás de la biblioteca. Contenía el archivo privado de un obispo auxiliar fallecido en 1985, el mismo que formalmente supervisaba la parroquia de las sombras. Dentro, además de cartas y documentos, había un cuaderno. Era el diario perdido de Javier Mendoza, que llevó en los últimos meses antes de desaparecer. El diario revelaba la mente de un hombre al borde de la locura, pero también de un genio manipulador. Mendoza estaba convencido de que en el corazón de la sierra, en la zona de antiguas fortificaciones mineras, había una puerta, un pasaje físico a otra dimensión. Su interpretación del Apocalipsis era dolorosamente literal. Creía que Dios había colocado portales ocultos en la tierra, y su misión era encontrar uno y guiar a los elegidos a través de él. Los mapas encontrados en la casa parroquial no mostraban rutas de escape. Mostraban el camino hacia la puerta. Las últimas entradas eran escalofriantes. Mendoza describía los preparativos finales. La sopa con fenobarbital no era para matarlos. Era para inducirlos a un estado de trance profundo, un sueño fronterizo, que supuestamente era necesario para cruzar el umbral. Debían despertar ya del otro lado. El plan requería que después de la misa, al amparo de la noche, el grupo vestido de blanco emprendiera un viaje de varios kilómetros hacia el corazón del bosque, al lugar que Mendoza había marcado en el mapa como el objetivo. Ese lugar coincidía perfectamente con la zona de exclusión donde se realizaban los ejercicios Escudo 80. La última escena de esta tragedia probablemente se desarrolló al amanecer del 24 de marzo. El grupo de 13 personas, medio dormidas, drogadas por los fármacos y la fe fanática, caminaba por el bosque en túnicas blancas, liderados por su profeta. Entraron directamente en el polígono de tiro, en medio de una acción de combate simulada. Para los soldados de la unidad especial, entrenando en condiciones de máximo realismo, debieron parecer fantasmas, pero la orden era una: disparar a todo lo que se moviera en la zona. No hubo preguntas, no hubo advertencias, solo una ráfaga de ametralladora. 13 personas, incluidos 4 niños, murieron en segundos. No fue una ejecución, fue un trágico y monstruoso accidente causado por la convergencia de la locura religiosa y la lógica militar despiadada. Lo que sucedió después fue solo una operación para encubrir la verdad. La DFS, llamada al lugar, comprendió la magnitud de la catástrofe. Revelar que el ejército mexicano había matado por error a 13 civiles, incluidos niños, era políticamente imposible. Se tomó la decisión de borrar el incidente.
Los cuerpos fueron retirados y destruidos, probablemente en un crematorio militar. La zona fue limpiada a fondo, y entonces comenzaron a construir la leyenda. Las acciones de la DFS fueron una operación de desinformación magistral. Probablemente fueron ellos quienes plantaron el trozo de túnica en el bosque, lejos del lugar de la tragedia. Fueron ellos quienes crearon la narrativa de la misteriosa secta que desapareció. Los zapatos en el altar, la llave en el púlpito, todo pudo ser parte de la misma puesta en escena macabra, diseñada para desviar la investigación por un camino falso. El caso era demasiado perfecto, demasiado literario en su misterio, y la verdad era banal y brutal. Pedro Solís nunca publicó sus hallazgos. No tenía pruebas contundentes, solo indicios y un diario cuya autenticidad podía ser cuestionada. Sabía que perdería en los tribunales contra la Secretaría de Defensa y la sombra de los antiguos servicios de inteligencia. La historia de la secta desaparecida siguió siendo la versión oficial. Si el Estado, creado para proteger a sus ciudadanos, puede borrar 13 vidas sin dejar rastro para ocultar su propio error, ¿somos algo más que una estadística en un informe secreto? ¿Y qué fe era más ciega? ¿La de aquellos que siguieron al sacerdote al bosque o la nuestra, que creemos que la verdad siempre sale a la luz? La llave de la Iglesia de las Sombras desapareció junto con los expedientes del caso. No está en ningún museo, en ninguna fotografía. Solo permaneció en la memoria de unas pocas personas y en la leyenda. Una llave que no abría ninguna puerta, pero que cerró para siempre la historia de 13 personas en una tumba de silencio. Escribe en los comentarios lo que piensas de esto ahora.